Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela? Si no has visto la parte anterior, te recomiendo ir a verla para evitar confusiones con esta. Tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones para estar atentos a más contenido del canal. Así que sin más comencemos. Pasados 5 años desde aquel torneo, y la declaración de los hermanos a sus mejores amigos, habrían planeado reunirse en Kame House para revivir viejos tiempos con Roshi, donde tanto Goku y Guki se abrazarían de encontrarse de nuevo, como presentar a sus hijos por ambos lados. Goku y Bulma presentarían a Gohan, y Guki y Krillin a Marón, y no lo digo por esa Playboy de la saga de Garlic Jr. porque es relleno, y Akira nunca lo incluyó en el manga jeje. Pero por ambos lados habían entrenado porque a Bulma no le molestaba mientras pudiera mantener unida a su familia, mientras que Marón también tenía espíritu de lucha por sus padres, y más que decir que Krillin se desmayó en su primera vez al no tener nariz por sangrar XD. Goku tendría un poder de 640, Guki de 634, Gohan de 425, Marón de 422, y Krillin de 280. Todos la estarían pasando bien, hasta que Raditz habría llegado a la Tierra para reclutar a sus hermanos para una misión. Primero pasaría por lo mismo de encontrarse a Piccolo, el cual fracasaría en su intento de atacarlo, hasta que Raditz detecta las otras energías. Y llegando a Kame House para hacerse presente ante sus hermanos que ni lo reconocen, donde igualmente se haría mención de dicho golpe en la cabeza, y Raditz molesto intentaría secuestrar a Gohan, el cual se defendería al ya tener control de sus poderes, pero Raditz lo esquivaría para golpearle la nuca y sujetarlo para amenazar a Kakaroto de que si no le traen el cadáver de 100 personas, su hijo moriría, y el mismo destino correría Marón en dicho caso. Los demás habrían hecho lo posible por atacar, pero Raditz era más veloz y se marcha del lugar. Goku y Guki pensarían en que deben unir fuerzas y sujetar su cola para que el otro pueda detenerlo, y al instante llegaría Piccolo para decirles que unirá fuerzas para que nadie más aparte de él conquiste el mundo, cosa que al final terminarían aceptando. Guki le diría a Krillin y Marón que se queden, ya que todo iba a salir bien, y se marchan en busca de Gohan. Raditz detectaría las tres energías acercándose, donde los gemelos Saiyajin junto al Namekiano se prepararían para enfrentar con todo a Raditz. Uniendo fuerzas le complicarían algo el combate, donde Guki cargaría un Kamehameha con un poder de 1150, el cual Raditz apenas lograría soportar. Mientras que por otro Goku sujetaría su cola, y Piccolo cargaría su Makanko Sapo mientras Raditz comienza a rogar por irse de la Tierra. Goku por su bondad caería ante esas palabras mientras Guki y Piccolo le gritarían que no lo haga, pero Goku soltaría su cola y comenzaría a sufrir una paliza por Raditz, el cual decidiría en crear una luna falsa para convertirse en Ozaru, ya que no le daría tiempo para buscar la verdadera. Si bien Vegeta fue el único en crear una luna falsa canónicamente, en el manga no dice que solo los Saiyajin de clase alta puedan crear una, sino que algunos pueden. Como Tarles que a pesar de no ser canónico, es de clase baja y pudo crear una. Continuando, Raditz gastaría energía hasta reducir su poder a 940, y aplastaría a Goku con uno de sus pies para luego ir por Guki y Piccolo. Gohan no tendría su cola porque Bulma se la había cortado al considerarla un peligro, pero este al ver que su padre quedó inmóvil y de que su tía está por pasar por lo mismo, se libera de la nave y aumenta su poder hasta 1600, donde se lanzaría rápidamente hacia Raditz y lanzaría un Kamehameha hacia una de sus piernas, la cual se quedaría muy inmóvil y con una hemorragia. Guki aprovecharía esa oportunidad para lanzar un Kien-san aprendido de su Krillin para cortar la cola de Raditz, el cual regresaría a la normalidad con un poder de 720. Gohan se desgastaría por la energía usada, mientras que Guki y Piccolo estaban algo heridos por algunos golpes de Raditz Ozaru que esquivaron con dificultad, por lo que Raditz estaría a punto de ir por matar a Gohan, pero Goku lo atraparía como sorpresa, y le diría a Piccolo que cargue su técnica ya que esta vez no se va a confiar. Guki y Gohan le gritan que no se sacrifique, pero Goku les dice que prefiere morir antes él que ellos mismos, y que podían revivirlo con las esferas del dragón. Piccolo sin más lanzaría su Makanko Sapo que atravesaría a los dos que caerían sin energías al piso, mientras que Raditz pregunta por dichas esferas del dragón, donde Piccolo soltaría información sobre estas mismas, la cual iría para Vegeta y Nappa, y Raditz con anticipación les informaría de la llegada de estos dentro de un año. Por cierto, el rastreador de Raditz se encontraba tirado
congelado al lado suyo, ya que se lo quitó para convertirse en mono. Por siguiente los demás llegarían al lugar, y tanto Bulma como Krillin estarían tristes porque Goku los va a abandonar, y así Goku terminaría muriendo poco después, impactando a la mayoría de los presentes. El cuerpo de Goku habría desaparecido, y Piccolo mencionaría que eso es obra de Kamisama, y que probablemente tiene un plan para Goku. Mientras tanto, Piccolo les dice que necesita algún compañero de entrenamiento, y que ese tal Gohan tenía un poder oculto que podrían usar a favor contra los Saiyajin. Guki se opondría diciéndole que tendrá que matarla como a su hermano si quiere llevarse a su sobrino. Piccolo le dice que tenga suerte contra los Saiyajin entonces, pero Marón dice que está de acuerdo, lo mejor será que ellos entrenen con él, ya que es bastante fuerte y entre compañeros fuertes mejores resultados salen. Así que Guki junto a Gohan, Marón y Piccolo se irían a entrenar, mientras que Krillin no habría tomado el valor para ir con su familia por el temor del demonio. Al otro día llegaría un mensaje de Yajirobe de que Kamisama los va a entrenar, y que no revivan a Goku hasta dentro de un año, ya que recibirá un entrenamiento especial por Kaiosama, y hablando de cuánto se tardaría en el camino de la serpiente, sería alrededor de 4 meses. Krillin, Tenchin-Han, Yamcha y Chaos comenzarían su entrenamiento con Kamisama, donde Krillin estaría algo arrepentido de no haber seguido a su esposa, pero daría lo mejor de sí para sorprenderla con su poder. Pasando por todo esto, Vegeta y Nappa estarían por llegar un mes antes, así que Goku mediante Kaiosama le informaría a Bulma de que lo revivan, donde la Peliazul se emocionaría de oírlo y tras tener las esferas llamaría a Shenlong para pedirle que reviva a Goku. Goku correría el camino de la serpiente y tendría un poder de 12.000, y podría controlar un Kaioken hasta 3 veces. Antes de 2 meses de que Goku reviviera, Krillin y los demás habían ido a entrenar con Guki, ya que ella, su hija y sobrino no necesitaban más que aprender, al igual que ellos superaron a Kamisama. Así que Piccolo obtendría un poder de 5.400, Guki de 7.200, Gohan de 1.600, Marón de 1.610, Krillin de 2.100, Tenchin-Han de 2.300, Yamcha de 1.700, y Chaos de 1.200. Goku al tener más poder le tomaría menos tiempo recorrer el camino de la serpiente, pero aún así le tomaría un día llegar. Mientras que al otro día los Saiyajin habrían llegado, y los guerreros estarían reunidos para enfrentarse a los Saiyajin. Al analizar los poderes de los demás estarían sorprendidos, así que Nappa plantaría sus homúnculos para probar el poder de los demás como se dice. Tenchin-Han derrotaría a uno con facilidad, mientras que Yamcha pelearía con otro, el cual sería derrotado. Pero por la confianza del omnipotente invencible Yamcha, sería atrapado por este y explotaría consigo mismo. Guki molesta decide acabar a todos los demás en un abrir y cerrar de ojos, y ella pelearía contra Nappa, donde Vegeta le diría que será mejor que no se confíe, ya que si unen fuerzas sería un peligro. Nappa incrementaría su máximo poder a 7500, y tendría un combate al mismo nivel que Guki, la cual habría advertido a los demás que ella misma se encargará de los dos. Vegeta escaparía en busca de la luna llena del planeta, mientras que Piccolo con una sonrisa le dice a sus compañeros que será inútil, ya se deshizo de ella para que no corran con la misma desventaja. Gohan y Marón al ver que Guki se está desgastando, deciden ir a ayudarla a enfrentar a Nappa, y este cargaría una explosión volcán que impactaría en Chaos y Tenchin-Han al tomar desprevenidos a sus oponentes. Ambos guerreros habrían muerto al no haber visto venir el ataque, mientras que Piccolo y Krillin se habían apartado del lugar. Guki sin más tiempo que perder decide lanzar un Kien-san hacia Nappa, el cual al no contar con la presencia de Vegeta, sería cortado al subestimar la técnica. Piccolo se reiría del Saiyajin y desintegraría sus mitades, por otro lado Vegeta habría lanzado la luna falsa en otro lugar para que los demás no vayan a destruirla, y se transformaría en Ozaru. Con la diferencia de que este usaría su cola como un cinturón para que no pretendan cortarla con facilidad. Este volaría a toda velocidad para pelear con los demás, y al desgastar menos energía al no estar herido. Su poder base con la energía desgastada sería de 15.000, y como Ozaru de 150.000. Los demás sobrevivientes que eran Piccolo, Guki, Krillin, Gohan y Marón, estarían planeando alguna manera de detener a Vegeta, pero al ver que es muy estratégico y poderoso, no la tendrían fácil. Vegeta habría aparecido riéndose de los demás, y diciéndole a Guki que pronto verá a sus hermanos en el otro mundo. Por lo que sin más entre todos intentarían atacar a Vegeta, pero este se movería a gran velocidad deteniendo a cada uno.
Vegeta atraparía a Piccolo con sus manos y lo comenzaría a apretar diciendo que ya no vale la pena usar las esferas de la tierra, ya que con las de Namekusei que podrían ser más poderosas le favorecerían mejor. Vegeta abriría su mano y soltaría un Gallic Hot que acabaría con su vida, pero justo a tiempo Kamisama había logrado teletransportarse al otro mundo para traer a Goku de vuelta, el cual se llevaría 4 semillas del ermitaño, ya que Karin se habría preocupado de crear algunas más para ayudar a los guerreros. Goku se comería una y su poder aumentaría a 15.000 y volaría rápidamente al campo de batalla al sentir que el ki de los demás se está haciendo más bajo, incluso no sentir el de Piccolo. Los demás se impactarían al ver que ya no tendrían esferas del dragón, y tanto Gohan y Marón liberarían un poco más de poder al haberse llevado bien con Piccolo. El poder liberado sería de 7.000, el cual no sería nada para Vegeta o Zaru, pero Marón habría acertado un Kamehameha en un ojo de Vegeta. Vegeta entonces lanzaría una ráfaga de su hocico al piso para alejarse del lugar con el polvo levantado, y comenzaría a cargar un Gallic Hot que apenas todos lograrían esquivar. Pero saldrían muy heridos por la explosión causada del ataque, donde apenas Guki se podría mantener de pie, y Vegeta estaría por lanzarle otro ataque. Goku con el Kaioken salvaría a su hermana del ataque, y le daría una semilla del ermitaño que le haría aumentar su poder a 10.000, mientras que las otras se las repartiría a Krillin, Gohan y Marón. Los últimos dos alcanzarían un poder de 2.500, y Goku les diría que se vayan del lugar. Pero ellos solo se alejarían un poco, y Goku con el triple Kaioken intentaría hacerle frente a Ozaru, lo cual resultaría inútil para él, y Goku recibiría una ráfaga de energía de Vegeta que apenas con el Kaioken esquivaría. Pero Vegeta lanzaría otra que impactaría en él y reduciría su poder a 9.500, Goku usaría el Taiyoken ante Vegeta Ozaru y se alejaría un poco del lugar para cargar la Genkidama. Vegeta recuperaría su visión y Goku a tiempo lograría lanzar la Genkidama al no estar tan desgastado por exceder el Kaioken, y la Genkidama al estar completa lo mandaría a volar, donde posteriormente los demás se reunirían para felicitar a Goku con emoción de lo que logró, pero después verían caer a Vegeta muy herido y sin la transformación Ozaru, ya que la Genkidama logró destruir su cola. Vegeta con dificultades lograría levantarse, y Guki enfadada se acerca a darle unos cuantos golpes, dejando a Vegeta sin más fuerzas para moverse. Goku le diría que no lo mate, que en otra ocasión cuando mejore le gustaría tener una batalla contra él, y que él mismo desearía acabarlo, ya que por ahora está cansado. Guki terminaría convencida de ello, y Vegeta se habría marchado en su nave, diciendo que en un futuro se vengará. Roshi, Bulma y los demás habrían llegado, y serían informados de la pérdida de los demás guerreros. Mientras que Krillin mencionaría lo que oyó sobre Namekusei, así que Goku se comunicaría con Kaiosama sobre ello, y este daría las coordenadas de dicho planeta. Aquí irían a Corporación Cápsula, ya que Goku no tenía unas heridas que deba tratar un hospital, por lo que solo se acostaría para descansar y pasar tiempo con Bulma y Gohan. Pero bueno, como en la historia original, Bulma destruiría la nave de Nappa, por lo que Mr. Popo mencionaría la de Kamisama, y el padre de Bulma la arreglaría. Y los que irían a Namekusei serían Guki, Krillin, Gohan y Marón, yéndose con el radar de Bulma, mientras ella y Goku se quedarían en la Tierra suponiendo de que Vegeta llegaría. Pero bueno, hasta aquí queda la segunda parte de la teoría. ¿Qué sucederá en Namekusei y Vegeta? Eso y más en la parte siguiente. No olviden dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.